aquí en Tu Conexión Matinal y como cada miércoles, ustedes ya saben, tenemos un espacio dedicado a la salud mental que es tan importante. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos, estoy segura, muchos y muchas de ustedes han vivido alguna vez, si es que no lo están viviendo ahora. Toda la razón, Ale, porque gran parte de la población en este país sufre de estrés, pero ¿qué nos puede provocar eso efectivamente? ¿Cuánto impacta en nuestro bienestar? Es lo que queremos conversar junto a nuestro querido psicólogo infanto-juvenil. Él es Jorge Escudero Bello, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Cata, Yare. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, como siempre, ya parte de la familia de Tu Conexión Matinal. Decíamos que es muy frecuente lo del estrés. ¿Es realmente así? Sí, bueno, se señala que en la actualidad nuestra sociedad anda por ahí caminando, trabajando, criando, haciendo todas sus cosas con un nivel de estrés que lamentablemente en algunos momentos llega a no ser un nivel de estrés normal, es decir, que ya nos comienza a afectar. Y finalmente a veces es muy delgada la línea que existe entre este estrés que a mí me ayuda a motivarme, a prestar atención, a trabajar más rápido, y este otro estrés que en algún momento me hace tener pesadillas, me hace bajar de peso, subir de peso, me hace exponerme a conductas de riesgo, entonces, a enfermarnos en definitiva. Entonces por eso es tan importante hablar sobre qué es el estrés y cuándo tenemos que empezar a hacer algo para bajarle volumen a esta intensidad. Todos y todas nos damos cuenta que estamos atravesando un cuadro de estrés, digamos, alto, o a veces puede pasar totalmente desapercibido. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos estresados o estresadas? Claro, no siempre nos damos cuenta. Ese es el gran problema, porque hay veces en las que los ambientes en los que nos encontramos motivan a que la persona permanezca estresada. Imaginémonos ambientes laborales donde dicen: nos encanta que ustedes trabajen bajo presión, y eso se ve como ¡uy, qué bonito! Pero finalmente no es tan bonito, porque hay una persona que está expuesta constantemente a situaciones de presión, de estrés, de entregar tareas importantes en poquito tiempo. Entonces es ahí donde a lo mejor cierto ambiente podría decir: esto es lo normal o te tienes que adaptar, pero en realidad, ¿qué tal está esa exigencia con el ritmo que los seres humanos tenemos para poder trabajar o avanzar? Entonces, saber cuándo nos estamos comenzando a estresar puede ser clave para decir qué cambio tendré que hacer en mi día a día, porque además el estrés hace que nosotros cambiemos nuestros hábitos, que nos saltemos comidas, que prioricemos otras actividades, que nos quedemos hasta tarde de pronto haciendo cosas, o que no dormamos bien. Entonces, a prestar atención al estrés para evitar enfermarnos más adelante. Vamos a recordar a la gente que ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas. También van a ver un código QR en su pantalla. Y de esta forma, si quieren hacerle alguna pregunta directa a Jorge, también lo pueden hacer. Jorge, tú estabas diciendo que hay un tipo de estrés que nos motiva a salir adelante, que nos motiva a trabajar, a crecer. Entonces, ¿es un estrés bueno? ¿Existe eso? Exactamente. El estrés bueno es el que se conoce como eustrés. El estrés positivo. Y el estrés negativo es el distrés. Entonces, el eustrés es ese tipo de estrés que uno tiene, por ejemplo, cuando va cruzando la calle y se da cuenta que me equivoqué y pasé con rojo cuando debería haber esperado el color verde, por ejemplo. Yeah. Entonces hace que tú corras más rápido, que tu corazón se acelere rápidamente, porque te permitió mantenerte con vida, evitó que te atropellara. Otro estrés positivo, cuando te dicen: mira, no sé, tienes un viaje, se adelantó la hora de la salida del bus o del avión, apurémonos, tenemos que hacer algo, y en ese momento dices: no sé cómo realmente hice tantas cosas en tan poquito tiempo, pero lo lograste. Es decir, subió tu nivel de intensidad, cumpliste la tarea y bajó. Eso es lo normal. Ese es eustrés. El eustrés, el estrés positivo, el estrés bueno que nosotros podemos tener en el día a día. Entonces, cumplió la meta y luego baja. Nuestro organismo está preparado y adaptado para tener ese tipo de estrés, el que te hace subir y luego tienes que bajar normalmente. Cuando pasamos al estrés negativo o el distrés, cuando subimos y no baja esta cosa, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y así podemos estar meses y meses con un nivel de estrés alto. Entonces decimos: esto ya pasó de ser un estrés negativo y podríamos tener una tercera categoría, que es el estrés tóxico. Ya estás alto, frecuentemente con un nivel de intensidad tan alto que tu organismo no está teniendo tiempo para descansar. Aunque uno diga: ya me voy a mentalizar para descansar, algo pasa, que tienes una interrupción,
que a lo mejor tienes un dolor físico, entonces eso dice, estoy con un nivel de alerta tan alto que yo no puedo vivir así. Es decir, lo normal, uno sube y luego baja, pero el estrés tóxico te mantiene siempre en una posición como de máxima intensidad. Eso es lo que finalmente nos enferma. Pareciera ser en nuestra sociedad que, por ejemplo, dependiendo de lo que hagas o a lo que te dedicas, el estrés es más validado que otros. Por ejemplo, si uno trabaja, bueno, se entiende que uno va a tener que igual trabajar con cierta presión, con cierto nivel de estrés, pero para las dueñas de casa que puedan estar en sintonía, por ejemplo, también se minimiza que las tareas 24/7 del hogar igualmente son estresantes, sobre todo si uno las realiza constantemente y pareciera ser que el resto de las personas que conviven en el hogar no valora o no le toma el peso a las acciones que pueda estar realizando un dueño o una dueña de casa. ¿Cómo también a ellas le podemos entregar herramientas para validar su estrés y que sean escuchadas y que también le digan, bueno, entiendo lo que estás pasando, ¿cómo le podemos ayudar? Claro, yo creo que una primera parte, por ejemplo, en el ambiente familiar es validar y valorar el trabajo que una persona hace en la casa. Muchas mamás, cuando a mí me toca preguntarles, ¿a qué se dedica usted? No, yo no hago nada, yo estoy en la casa. Entonces usted hace mucho, porque es mucho el trabajo que hay ahí. Además, es un trabajo que no es remunerado, ¿no es cierto? Y además a veces no valorado, porque no es que usted no haga nada en la casa. Usted hace muchas cosas. A veces hace el rol de profesora, otras veces de pediatra, otras veces de psicóloga, de psicopedagoga, muchas actividades. Y frecuentemente hablamos de mujeres. De hecho, también se habla de los cuidadores y las cuidadoras, de personas que necesitan atención. Una persona que está enferma, niños o niñas. Entonces, si bien decimos cuidador y cuidadora, mayormente la literatura señala que tenemos que hablar de las cuidadoras, porque en todas las culturas mayormente son ellas quienes cuidan de otras personas. Y ahí surge otra pregunta: ¿quién cuida a las cuidadoras? ¿Cómo se cuidan de alguna manera? Primero, validar y valorar el trabajo que ellas realizan en sus casas. Y que por otra parte también saquemos esta idea de que quien participa de estos cuidados está ayudando, porque no es que su esposo o su pareja le ayude, es que está cumpliendo con el rol que tiene de papá o de mamá o de cuidador o cuidadora también. Y los espacios de cuidado también, yo creo que en el día a día uno tiene que intentar decir, bueno, tengo todas estas actividades que realizar, pero yo debo obligatoriamente tener espacios para descansar. Que se entienda en el día a día que descansar no es perder el tiempo, no es ser flojo o floja. Descansar es lo vital que tú necesitas. Por ejemplo, si vas a una maratón, corres la maratón, pero vas a tener que descansar. ¿Te imaginas corriendo una maratón? Luego te tomas la micro, el metro, tu auto y te vas a otra maratón y luego sigue otra maratón. Hay veces en las que en el día a día uno corre maratones. Incluso aunque tú pases todo el día en una oficina sentado o sentada, hay veces en las que tienes que resolver problemas importantes, que te toca relacionarte con personas súper difíciles y eso a uno le cansa muchísimo. No sé si les ha pasado a ustedes en su casa, pero hay veces en las que cierta persona tiene muchas formas de malos tratos o tiene una conducta súper irrespetuosa que de alguna manera defenderse de esa persona uno lo puede hacer. Pero cuánta energía uno invierte y te cansa finalmente. Entonces podemos prestar atención a todas estas situaciones o personas que hacen que esta energía, nuestra batería se nos acabe más rápido. Qué interesante lo que tú dices, porque así como hay mujeres o personas que dicen, no, yo no hago nada, y más bien estamos viendo que hacen un montón de cosas porque se quedan en la casa, también hay muchas personas que sienten eso de que cuando están descansando, cuando están en algún momento de ocio, se sienten culpables, ¿no? Se sienten culpables de un fin de semana poder dormir hasta tarde, por ejemplo, o un fin de semana echarse a ver televisión y no hacer más que eso. Algunas personas sienten culpa por poder hacerlo. ¿Cómo se les puede cambiar un poquito el chip para darse cuenta que es necesario a veces no hacer nada? Claro, exactamente. Bueno, primero entender que el contexto social en el que estamos valora mucho que uno siempre esté haciendo cosas. Sí. Y además, no solamente que te quedes con eso, sino que las publiques. Entonces yo voy al gimnasio y de 10 personas que están entrenando, yo creo que 6 están con su celular grabándose mientras hacen los ejercicios. Sí. Entonces ahí me pongo a pensar. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo como que observo todo y digo, oye, pero ¿cómo será necesario? De hecho hay un letrero que dice está prohibido grabar.
Sí. Y yo he visto personas con trípode grabándose. No, Imagínense. o sea, con todo el equipo audiovisual. Con todo el casi equipo en el audiovisual, gimnasio. faltan los puros micrófonos y nos venimos aquí al matinal a hacer el entrenamiento. En vivo desde el gimnasio. Ahí podemos hacer un móvil si queréis, le entrevisto a las personas. Pero eso pasa. Entonces, además de que tengo que estar haciendo cosas, tengo que publicarlas. Entonces, es importante volver al origen de alguna manera de nuestro desarrollo como personas. Necesitamos estos tiempos de descanso, que son tiempos valiosos. Como en toda actividad mental o física que uno hace, necesita bajar las revoluciones en algún momento. Subiste, pero luego tienes que obligarte a bajar. Porque si no, uno mismo a veces se comienza a hacer zancadillas y sales de una tarea y te metes en otra y luego en otra y luego en otra para que se vea que tú estás siendo productivo o productiva. Pero también ser productivo o productiva es entender muy bien nuestro reloj, nuestro termómetro. Estoy con sueño, estoy cansado. Entonces, hacer el análisis personal. ¿Qué me pasa? Anoche soñé puras tonteras. No dormí bien. Me tuve que levantar al baño varias veces. No descansé bien. Estoy preocupado. Ahora entiendo por qué me siento así ahora. Para que no interpretemos esto como una señal de ser débiles, no poder hacer las cosas o estar perdiendo nuestro tiempo. Porque el descanso hoy día cuesta darle el valor que realmente tiene para poder recargar esta energía para más adelante, tal como recargamos nuestros celulares y muchas veces nos preocupamos más de recargar el teléfono que de recargarnos nosotros o nosotras. Sí. Es importante que prestemos atención a ese cambio que hay que hacer si es que no estamos descansando lo suficiente. Muy cierto, y hablando de revoluciones, quiero llevar al plano de las emociones. ¿Qué pasa con las emociones, con nuestro mundo emocional cuando estamos estresados o estresadas? ¿Se exacerban? Por ejemplo, si yo me acerco a una persona que está estresada y le doy un comentario o un feedback positivo, puede que esto se tergiverse, que esa persona termine atacándome. ¿Cómo funciona el mundo emocional en una persona que está bajo estrés? Claro, ahí es bueno conocerse, porque hay personas que, por ejemplo, si son más tímidas, puede ser que el estrés las haga sentirse muy vulnerables. Entonces, a lo mejor con un nivel de estrés y con de pronto con una personalidad tímida, puede ser que esa persona se sienta muy sensible y a lo mejor sienta muchas ganas de llorar, que explote desde de pronto la tristeza o la angustia. Otras personas a lo mejor que son más extrovertidas con ciertos niveles de estrés, de pronto podrían ser más agresivas con los demás, empezar a presionar a los demás o a buscar culpables. Entonces, ¿quién tiene la culpa de esto que a mí me está pasando? Entonces, la idea es conocerse y ver en situaciones de estrés pasadas, ¿cómo ha sido mi respuesta? Porque a lo mejor empezar a buscar culpables podría hacer que yo me quede siempre en el mismo punto y sin querer a lo mejor termine lastimando a otras personas. Es como a veces lo que pasa, que a veces igual está validado, pero yo creo que no debiese ser así. Es como, llegó la jefa, llegó el jefe, pero no le digáis nada porque hoy día llegó de mal humor. Entonces esa persona está trabajando. Entonces esa persona debe conocer muy bien cómo se siente hoy día, porque sus respuestas podrían hacer que maltrate a otra persona. Entonces, ¿se transmite el estrés? Claro, no sé si le ha pasado que hay personas que a veces llegan a una instancia o llegan a un lugar estresadas y como que esto empieza a ser contagioso porque es que necesito esto, que necesito que haga esto, es que por favor, entonces a lo mejor como que te acelera. Es bueno que uno también vea cuál es la sensibilidad frente al estrés de los demás y uno diga hasta qué punto esto tiene que ver con algo que la persona, solo ella la puede resolver o hasta qué punto yo podría colaborar en esto. Colaborar y de pronto no resolverle el problema porque quien lo tiene que resolver es ella, como para que también no nos carguemos con mochilas tan pesadas de problemas que no tenemos que resolver nosotros. Aunque tuviésemos las mejores intenciones, no podríamos, porque depende de la decisión que tome esta otra persona, por ejemplo. Cambios que hayan en ciertos espacios que impulsen a que los problemas se resuelvan. ¿Y qué síntomas físicos puede tener una persona que está ya muy estresada? Tendemos a pensar en dolores de espalda, pero creo que puede repercutir en diferentes partes del cuerpo y de diferentes formas, ¿no? Claro, el cuerpo también va a expresar de alguna manera este nivel de tensión alta que no ha bajado. Entonces uno primero puede decir, si me estoy sintiendo mal con frecuencia, ¿qué ha estado pasando antes, durante y después de esta situación? Entonces, por ejemplo, en las terapias con las familias yo les digo, ¿qué pasó antes? Discutimos. ¿Cuál fue el problema? Mi hijo o mi hija, por ejemplo, se comenzó a pegar. ¿Qué pasó después? El análisis antes, durante y después, a veces uno no lo hace. Se queda solamente con lo que pasó en ese momento.
Entonces, intentar entender qué pasó antes y después nos permite entender este contexto, así evitamos buscar culpables, sino que entender por qué esto sucede. Para ver de alguna manera qué hacemos para la vez siguiente. Entonces, ahí el cuerpo puede decirnos, ¿sabes qué? Prestemos mucha atención a una situación en particular porque esto ya no estamos dando abasto frente a esto. Y como tú decías, hay veces en las que hay dolores musculares y tiene que ver con que nuestros músculos están tan tensos que luego duelen. Es como cuando uno hace ejercicio, termina de hacer ejercicio y dice, hoy me duelen los brazos, pero es porque tú hiciste un ejercicio donde de alguna manera ese músculo se lastimó en ciertas partes, ciertas fibras, y eso duele. Pero es parte del proceso normal de a lo mejor de entrenar ese músculo. Sin embargo, cuando estamos sometidos a estrés, estos músculos se aprietan, como de nuestra espalda frecuentemente, el cuello, y de pronto un mal movimiento hacen que se produzca como un tirón y este dolor te dura como más de mucho tiempo, como una semana a veces. Entonces es ahí donde uno tiene una señal. Otras veces a otras personas es la piel la que les demuestra que las cosas no van bien y que ya estamos con un estrés que no ha bajado. Sí. Entonces la rosácea, las alergias que son súper raras, el acné que con frecuencia a lo mejor podría aparecer, y el acné cuando se le ve como de su manera metafórica es como una explosión que nuestra piel hace de algo que ya no está tolerando como quisiera. Finalmente la espinilla es como algo que se inflama. Y que explota. Entonces a lo mejor de qué otra forma mi cuerpo me está diciendo que está reventando, pero desde otras maneras. El estómago, ¿se acuerdan que hemos hablado de lo importante del sistema digestivo? Sí. Entonces ahí uno puede ir viendo qué áreas de nuestro cuerpo nos están diciendo que de pronto hay que prestar atención. Nuestras articulaciones muchas veces también nos podrían doler y se nos inflaman nuestras articulaciones. Las rodillas a muchas personas. Exactamente. Claro. O se les cae el cabello a algunos. El nivel de tensión a veces hace que el cabello caiga, y otras veces algunas personas también se arrancan su cabello por el nivel de tensión que están teniendo. Entonces ahí uno ve, el cuerpo es una forma de expresar también todo aquello que a veces no alcanzamos a decir con palabras. Lo hacemos consciente, y de qué manera también uno, digamos, despierta y dice, bueno, tengo que buscar ayuda. ¿En qué nivel? Porque si estamos toda la sociedad normalizando el estrés, quizás una misma lo ha sentido, pero no ha querido buscar ayuda, pero si esto se sigue alargando o se sigue silenciando, normalizando, puede existir un cuadro de estrés que sea peor, ¿no? Sí, yo creo que ahí tenemos dos opciones. Las dos son preventivas, pero hay un tipo de prevención que llega antes de que el estrés aparezca. Por ejemplo, uno puede hacer una lista en su casa de todas las situaciones que yo sé que a mí me estresan. Situaciones o personas. Por ejemplo, imaginemos, vienen las fiestas patrias. Voy a compartir con la familia de mi pareja. No todos me caen bien. Voy a ver a mi suegra que no nos llevamos bien. Voy a ver a un cuñado, una cuñada que a veces tira bromas que no me gustan. Esas personas, honestamente, me estresan. ¿Cómo me preparo? Me preparo. Claro, no voy a estar la semana completa de receso con ellos. Me tengo que preparar. Va a ser solamente el sábado. Y lo conversaré con mi pareja, por ejemplo. Va a ser el sábado de tal hora a tal hora. Entonces me anticipo a esa situación estresante. En el trabajo tenemos una reunión donde hay que presentar datos de lo que hemos hecho todo el año. Nos exigieron estas metas y no alcanzamos a cumplir todas esas metas. Eso me estresa. Entonces tenemos desde el autoconocimiento saber qué situaciones o personas hacen que nuestro estrés suba. Para que suba y luego baje. Porque si nos pilla de sorpresa o a capela, imagínense a Cata cantando a capela, lo podría hacer. Pero todos los conciertos cantando a capela sería un agotamiento, me imagino, para ti. Entonces hay que llegar antes de estas situaciones estresantes y muy honestamente ponerle nombre a esas personas, a las situaciones también, para que nos anticipemos, nos preparamos. Y otra acción tiene que ver con las oportunidades donde no nos alcanzamos a preparar, pero ya nos sentimos estresados. Si hay alguna situación que a mí me está haciendo sufrir, yo debo prestarle atención para poder atender ese malestar. Finalmente, cuando uno habla de que estamos dando pasos hacia una dificultad importante en nuestra salud mental, cuando tenemos un sufrimiento que es prolongado en el tiempo. Entonces yo llevo una semana sufriendo por una situación que se me está presentando todos los días. Difícilmente uno deja pasar una semana. A veces se da cuenta cuando hayan pasado varios meses. Todos estos datos, todos estos tips que nos da Jorge Escudero, usted anótelos en la casa e igualmente están participando a través de nuestro código QR de esta conversación. Vamos a leer a continuación sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones, Ale. Y nos preguntan lo siguiente.
Dice, pregunta a Jorge Escudero, buenas tardes, soy corredora de propiedades independiente y estoy muy estresada porque mis clientes me escriben de lunes a domingo en todos los horarios y siento que no tengo descanso. ¿Cómo puedo hacer para controlar mi estrés? Muchísimas gracias por tu pregunta y es verdad, en este caso, ¿y cuántos casos más hay con distintos trabajos que están con el celular y no descansan o no logran desconectarse en ningún momento? Sí, bueno, ahí yo creo que podríamos prestar atención a técnicas o estrategias, incluso que la tecnología ahora nos permite hacer. Voy a partir desde lo más superficial a lo más particular. Lo superficial a lo mejor puede ser que hagamos uso de ciertas tecnologías que nos permiten automatizar ciertos mensajes. Te respondo los mensajes, pero esos mensajes automáticos voy a estar disponible de tal hora a tal hora. Y quien tiene que ser la primera persona que se convence de eso es uno mismo o una misma. Es decir, yo sé que me llegaron mensajes el sábado y el domingo que son importantes, de pronto que tienen que ver con trabajo, pero tengo también que tener la convicción de que me voy a obligar a dejar el celular a lo mejor en un espacio donde yo no lo escuche. Hay veces en las que uno prefiere tener más de un celular, uno para el trabajo y uno para un uso personal, que también es una estrategia como desde lo superficial a lo particular. Otras veces, a veces uno puede establecer el encuadre desde un comienzo de la relación con las personas. Mi horario de atención es este, con mucho gusto te voy a responder de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, para entregarte toda esta información. En otros momentos va a ser más difícil para mí poder responderte. Entonces la persona con la que yo esté tratando desde un comienzo va a saber que si no le respondo no es de mala disposición o mala voluntad, sino que no estoy en mi horario laboral. Desde lo superficial a lo particular. Y lo particular que podemos tener es ir viendo a veces esta automatización que uno mismo tiene de tener que dar respuesta a todas las solicitudes de los demás. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando yo le digo sí a otro, me digo no a mí mismo. Entonces le digo sí a una persona para poder, en este caso, llevarlos a conocer un departamento, una casa, para que vayamos para allá, pero algo me estoy negando yo de hacer en ese momento. A lo mejor me estoy negando de hacer algo que para los demás es súper sencillo, pero para mí no. Me estoy negando de ducharme tranquilo en la ducha. Claro, tener un fin de semana en paz, por ejemplo. Claro. Pero me imagino que la mayoría de los clientes buscan fines de semana. Exactamente. Otra estrategia a lo mejor puede ser cuál va a ser mi disponibilidad durante el fin de semana. Hay veces en las que hay personas que tratan de acomodar su jornada. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, he conocido personas que trabajan como feriantes, otras personas que trabajan atendiendo a otras personas. Entonces hay algunos que, por ejemplo, no trabajan el día miércoles porque es el día en que menos afluencia de público hay. Entonces a lo mejor ese día se toma por el día sábado. Hubo un tiempo que yo no trabajaba el día viernes, pero trabajaba el sábado desde las 3 a las 10 de la noche. Atendía llamadas telefónicas en un servicio de atención psicológica. Entonces, así uno puede ir equiparando si es que está la opción. Pero puede ser bueno que uno se detenga y a lo mejor que vea, si es que está en YouTube viendo esta entrevista, que vea el capítulo donde hablamos de la manera de resolver problemas. ¿Se acuerdan que pasábamos por 4 etapas? Sí. Con lápiz y papel en mano, anotando las mejores opciones que tenemos, quedarnos con una y probar a ver cómo nos va en esa opción. Sí. Para nosotros hacer ese límite. Sería ideal, bueno, todo lo que tú nos comentas, Jorge, y también cuando uno está navegando incluso por las redes sociales, incluso por cualquier plataforma, el estar mucho rato, más de cierta cantidad de horas, 6 horas, etcétera, eso ya genera un estrés visual también, es una información que te mantiene despierto. Muchas personas, al momento de tratar de quedarse dormidos, incluso utilizan el celular y eso no hace más que estresarnos, despertarnos, y lo que menos vamos a lograr es poder tener calma previo a poder descansar, ¿no? Claro, exactamente. Y tiene mucho de pronto que ver con lo que nos decía aquí nuestra amiga que trabajaba. Entonces esa distinción es importante poder hacerla para que vayamos viendo que también tenemos vida real en otros contextos y que así también no le perdamos el gusto a nuestro trabajo. La meta es que uno disfrute lo que está haciendo. Entonces a veces estas instancias donde no hay límites pueden hacer que más bien se dificulte la tarea que uno hace, a lo mejor no tiene la mejor disposición que quisiera tener. Entonces, gracias por su pregunta. Y por otra parte también tenemos esta idea de cuánto es que la pantalla condiciona el día a día. Y efectivamente nos estresa. De hecho, si le preguntamos a un oftalmólogo u oftalmóloga, nos dirá que el uso de las pantallas también es una luz que impacta en nuestros ojos. De hecho, ahora, por ejemplo, los protectores solares tienen una protección para la luz que nosotros recibimos desde la pantalla. Sí.
Entonces uno dice, pero ¿para qué me voy a aplicar en la noche protector solar si No no me hay voy a sol? broncear, claro. Pero tenemos una pantalla que está como a 20 centímetros de nosotros, que de igual manera es luz. Sí. Esa luz ingresa por nuestros ojos y a nuestro cerebro le hace creer que todavía estamos de día. Por eso nos cuesta poder dormirnos, porque se confunde. Pero es que no, una parte como hormonal nos dice ya es momento de descansar, pero la luz nos dice lo contrario. ¿Se han dado cuenta que en los hospitales, por ejemplo, tienen luz de día y uno entra y es como si estuviese de día? Sí. Porque esas personas necesitan estar despiertas. Ah. Imagínense, le ponemos una luz cálida o apagamos ciertas luces, les va a empezar a dar sueño a los doctores, las doctoras, enfermeros, enfermeras TENS, y podría haber algún problema con las personas que hay que atender. Claro. Entonces, ya que nosotros de pronto no estamos en ese ritmo cuando estamos en nuestras camas, es importante que uno limite. Se señala que al menos una hora antes de acostarse uno debiese, de hecho, empezar a bajarle el brillo a la pantalla o no usarla. Otra estrategia, que uno no tenga la alarma en el teléfono, sino que tenga un reloj alarma aparte, ¿Por qué? porque evitas depender del teléfono. Entonces ya no estás mirando cuánto tiempo me queda para poder dormir, sino que les ha pasado que cuando se tiene que levantar muy temprano al día siguiente, ¿cuánto me falta? Son las 2 ya, me queda tiempo todavía para poder dormir. Siempre. ¿Cuánto? Son las 6 ya. Entonces, más bien te centras en la alarma. En un momento me acuerdo que cuando era chico me regalaban la radio reloj, que era como la que tenía todo. Por los temblores, esa pila, entonces la podíamos ocupar. Todavía las venden. Es que esas de reloj tradicional eran terribles, esas alarmas. Uno despertaba, pero casi con patatús. Claro. Sí. Entonces está eso, está el tema de que uno también pueda usar reloj, porque además a veces puede ser que uno diga, ¿qué hora es? Sacas el teléfono y tengo notificación y después dices, ¿para qué saqué el teléfono? Era para ver la hora. De la nada estoy en Instagram otra vez. Sí, exactamente. Y bueno, las redes sociales saben que uno va por ese camino, entonces también la idea es que no seamos como este público súper sensible a hacer todo lo que nos dice una red social, sino que uno también sepa cuál va a ser su propio límite. Perfecto. ¿Y cómo se manifiesta el estrés en niños, por ejemplo? Eso es muy interesante porque generalmente los niños, cuando están estresados o estresadas, están en los polos. Hay niños que suelen estar más agresivos, suelen estar más irritables, se enojan con frecuencia, por ejemplo. Y hay otros que a veces pasan a otro estado donde están más sumisos, donde dicen sí a todo, donde lloran con frecuencia. Entonces, en ambos polos, esos niños, niñas y adolescentes se ven expuestos a que otras personas les griten, a veces que les peguen, porque hay una dinámica muchas veces de sentirse sobrepasado, que no sé qué hacer con este niño que no me dice nada, pero que llora con frecuencia. Entonces nos podríamos preguntar en ese contexto, ¿estará pasando por alguna dificultad que probablemente no me la ha contado? ¿O hay alguna dificultad que estamos teniendo todo en la casa, pero nadie la ha conversado? Nos cambiamos de casa, lo cambiamos de colegio, ya me ha dicho que el colegio no le gusta, ya me ha dicho que en el recreo pasa mucho tiempo solo o sola. Entonces puede ser que el estrés también haga que estén estos cambios de conducta. Antes tiraba chistes, se reía, me ayudaba, y ahora parece ser que cambió. Muchos mamás y papás dicen es como que se apagó. Entonces, ¿qué haremos para poder encender esa llama nuevamente? Vamos a averiguar, pero también vamos a ir viendo de qué manera vamos haciendo que este ambiente cambie. Desde mi área, por ejemplo, yo voy a los colegios, me contacto con los doctores o doctoras que estén atendiendo, o gestionamos atenciones para que ellos las tengan, porque hay que tener todos los blancos posibles. Y otras atenciones que yo voy a la casa y hacemos las atenciones en la casa, porque estamos en el contexto real. Y a veces es ahí donde uno se da cuenta que hay cambios que comenzar a hacer, porque hay situaciones que a este niño o niña lo están estresando. Como tiene menos palabras para hablar de lo que siente y de lo que le pasa, hay que empezar a entregarle palabras para que más adelante diga, mamá, papá, estoy estresado porque vienen las pruebas. Entonces ahí entramos a la fase preventiva. Cuando él o ella se está acercando al periodo de pruebas, vamos a tener que empezar a anticiparle que vienen estas evaluaciones, que son 2 pruebas en un día, que hay una materia que te cuesta más, no sé, que luego de una prueba vas a dormir tu siesta, o nos vamos a ir a tomar un heladito, vamos a hacer una celebración pequeña para prepararnos para el día siguiente. Entonces, Desde tu el estrés en la infancia. experiencia, Jorge, ¿crees que todavía ocurre que lo que sienten niños o niñas no es validado por el mero hecho de ser infantes? Exactamente. De hecho, ¿saben cuál es el origen de la palabra infancia? ¿Cuál? Viene del latín. A ver. ¿Se imaginan cuál será? Infante. No. No, No. no sé. Viene del latín infantis, que significa el que no habla o el que no es legítimo para tener la palabra. No. O sea, ¿Sí? como que su palabra no sirve de nada. No, entonces
desde una cultura en la que nos encontramos, que es la cultura adultista, se tiende a validar más el parecer y el sentir de los adultos, más que el parecer y el sentir de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si ya el origen de la palabra infancia, desde el origen de los tiempos, te hace sentir que tú estás en una categoría inferior, en los medios de comunicación, quienes estamos aquí tenemos la misión de decir, no están en una categoría inferior, tienen derechos como todos los seres humanos. De hecho, los derechos de los niños y las niñas se comenzaron a defender después que los derechos de nuestros hermanos animales. No. Entonces, en base a los derechos que tenían los animales, empezaron a crear los derechos de los niños. Y luego le dimos la contextualización: niños, niñas, adolescentes, infancias, niñeces, niñes, para tratar de diversificar. Entonces la historia es la que nos dice, si no miramos la historia, podríamos cometer los mismos errores que se cometieron en otros momentos. Y si uno escucha de verdad a los niños, se puede sorprender, ¿cierto? Siempre tienen algo que decir muy interesante si de verdad les prestamos atención. Y también puede ser un indicador, como tú nos decías, de que están pasando por algo que hay que realmente evaluar. ¿Cuáles son los temas más frecuentes de estrés, las causas más frecuentes de estrés que tú ves, por ejemplo, en tus pacientes? Claro, frecuentemente, por ejemplo, niños y niñas, la causa más frecuente de estrés es el tema escolar. Las evaluaciones, de hecho las consultas en salud mental tienden a disminuir en enero y febrero, que son los periodos de descanso. De vacaciones. Entonces, están en otra, claro. Claro, estamos con un clima diferente. Entonces el contexto escolar a veces a muchos niños y niñas les estresa. Hay otras veces en las que lo que estresa en la infancia tiene que ver con las dificultades familiares. Entonces todos estos problemas que hay entre adultos, donde los niños y las niñas están expuestos, pero donde los adultos a veces nos cuesta ver que lo que nos está pasando está influyendo en ellos. Por ejemplo, cuando en la pareja hay discusiones frecuentes, cuando hay pérdidas importantes en la familia, de alguna manera eso igual repercute en el nivel de estrés que podría tener este niño o niña, porque ellos igual podrían estar altos y no bajar de ese nivel de estrés. O sea, es un niño o niña que está más propenso a enfermarse, a que su sistema inmune se debilite, porque estás respondiendo, defendiéndote, y en qué momento duermes, en qué momento comes, en qué momento vas al baño. El estrés casi que no nos permite hacer eso. Por eso hay más estreñimiento cuando estamos estresados. Algunos tenemos menos hambre y otros más hambre. Estamos más inquietos. Infancia podría ser eso. Adolescencia, lo que frecuentemente veo, también temas escolares, pero hay un interés también por las dificultades familiares, pero ahí le sumamos algo que se roba la película en la adolescencia y tiene que ver con los vínculos con los demás. Porque si antes en la infancia lo más importante para nosotros era la mamá y el papá o cuidador o cuidadora, en la adolescencia empiezan a ser los pares. Entonces hay una exigencia alta por llegar a cumplir las exigencias que tus pares tienen. Querer pertenecer también, ¿hasta qué punto? Intentas pertenecer en ese contexto, acomodé lugar, entonces si eso implica hacer cosas que a lo mejor yo antes no había hecho, ahí vamos a incluir las primeras relaciones amorosas o las primeras relaciones sexuales que se comienzan a tener con mucha desinformación muchas veces y que terminan siendo motivo de estrés en la adolescencia. En la adolescencia lo que más tenemos que cuidar es la salud mental y la salud sexual, porque si no cuidamos esas dos áreas, más adelante nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Y en adultos y en adultas tenemos las temáticas relacionadas con familia, también las temáticas relacionadas con las relaciones de pareja y los temas laborales suelen también robarse la película. Claro. ¿Por qué? Porque hay veces en las que las condiciones laborales no son óptimas para las personas o las condiciones contractuales exigen de una manera, o bien el contrato dice una cosa pero lo que hay que hacer en la vida real es otra. Hay veces en las que está este juego, el pago es bueno, pero mi calidad de vida se ha ido viendo afectada, mi bienestar realmente no es el mismo que yo tenía antes de encontrar un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos contextos? Hay veces en las que se genera una presión, debo estar aquí, pero finalmente trabajo más de lo que me dijeron que había que hacer, realmente lo que me dijeron que había que hacer era una cosa, pero yo me doy cuenta que era la punta del iceberg y hay muchas problemáticas a las cuales yo no voy a poder dar abasto. Está el trabajo, y otras veces cuando no está el trabajo en los adultos puede ser una fuente de estrés gigante. Claro, atravesar por periodos de cesantía, sí, durísimo. es súper duro finalmente. Entonces eso es otra variable que influye en el estrés. Y en los adultos hay que prestar atención porque, por ejemplo, un factor de riesgo, es decir, una situación que motiva muchas veces a que los papás pierdan la paciencia con sus hijos e hijas, son los periodos de altos de cesantía. Entonces es un adulto que necesita ayuda
social, psicológica, necesita orientación laboral. Sense hace orientación laboral para poder encontrar trabajo. Entonces te ayudan a hacer tu currículum, te ayudan a buscar en ciertos portales. Se los dejo como dato por si también de pronto a una persona le puede servir. O ciertos municipios ayudan en ese proceso, porque este adulto necesita estar contenido para poder contener a otros. Como que volvemos al primer punto que hablábamos sobre quiénes, los cuidadores, quién cuida a estos cuidadores. Me gustaría preguntarte, Jorge, sobre los adultos mayores, porque se habla que pasada cierta edad o en la tercera edad propiamente tal, como que se deberían dedicar solamente a relajarse, a disfrutar de los nietos, pero no es tan así, porque igualmente llegan los achaques de la edad, las enfermedades, y eso también puede generar un estrés, sobre todo teniendo en consideración que tener acceso a salud aquí en este país es carísimo, y para qué hablar también de la medicación. Sí. Hay un tema bien especial porque hay veces en las que culturalmente se dice, bueno, usted está para descansar. Entonces, como está descansando y no está haciendo nada, cuídenos a los niños porque nosotros vamos a viajar, nosotros vamos a salir. Entonces, los adultos mayores, las personas mayores, también no están exentos de poner sus límites y nosotros les tenemos que ayudar a eso. Me encanta compartir con mis nietos y mis nietas, pero no que estén todo el día. Es súper válido y no es que no los quiera, pero si están todo el día, la música está más fuerte, la tele está prendida todo el día, hay bulla todo el día y yo necesito también mis tiempos para poder almorzar, para poder salir a caminar, tomar sol, para descansar. Entonces hay veces en las que la familia podemos ayudar a eso. Mamá, papá, ¿hasta qué hora podemos estar para no interrumpirles a ustedes las actividades que tengan que hacer? Entonces, llegar a esos consensos en la familia es hacer uso de una comunicación efectiva. Para eso podemos comunicarnos bien. El cooperar también, entonces hay veces en las que no estamos tan acostumbrados a pedir las cosas que necesitamos y suponemos que el otro ya entendió lo que nosotros queremos decir. Y ese es el error del pensamiento más frecuente que tenemos. Por ejemplo, lo paso a otro ámbito. Mi pareja debería saber que a mí me gustan los chocolates. Ya viene mi cumpleaños y debería regalarme chocolate. Y tu pareja te trajo flores y eres alérgica a las flores. O alérgica. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta si a mí me gustan los chocolates y me trajo esto? Estoy enronchada con las Estoy hinchado completo y yo quiero estar comiendo chocolate. Entonces, bueno, tengo que empezar a practicar esto de pedir las cosas que yo necesito. Estoy pidiendo las cosas de manera tan clara como a mí me gustaría. Mis mensajes mayormente son por escrito, son por audio, a veces menos en persona. ¿Estoy comunicando bien lo que necesito? O a lo mejor tengo que cambiar la estrategia. El haberme comunicado de una manera errada o no haberme comunicado no me hace una mala persona. Simplemente me hace corroborar que soy humano, que soy humana y que con algunas personas yo tengo que ser más directo. ¿Puedes venir a buscarme a las 3 de la tarde? No, no puedo. No te preocupes, voy a buscar otra opción. Pero si yo le digo, ¿puedes venir en la tarde? Sí, sí puedo. Y yo quería que fuera a las 3 y llegó a las 7. Llegaste tarde, pero era a las 3. Bueno, pero no nos comunicamos, no nos coordinamos. Entonces, pedir claramente lo que uno necesita también nos puede ayudar mucho a disminuir el estrés. Así que no se sienta vergüenza, o sea, no sienta vergüenza, sea sin vergüenza en ese momento para que pida lo que necesita y tener claridad respecto de las relaciones con los otros. Y también me imagino que es muy importante ser empático con otra persona, ¿no? Porque me imagino que hay muchos casos que, en un caso de adulto mayor, por ejemplo, no entiende, pero ¿de qué vas a estar estresado si estás todo el día en la casa? O lo mismo los niños, ¿de qué te vas a estresar tú si no tienes ni problemas? ¿No? O con la pareja, no sé, tú estás todo el día metida en la casa, ¿de qué te puedes estresar tú? Y no sabemos por lo que está pasando otra persona. Exacto, exacto. De ahí yo creo que muchas veces uno salta a esos errores cuando no se comunica o no conoce la vida o el día a día de otra persona. Es que tú te levantas súper tarde, pero ¿qué pasará con esa persona que se levanta tan tarde? De pronto no duerme bien. De pronto, no sé, está teniendo muchas dificultades, pero hay que ahondar. Uno puede hacer ciertas hipótesis, pero si existe la duda uno puede preguntar, te noto de esta manera, ¿crees que puedas ayudarme con esto? ¿Tienes disponibilidad? Entonces, pedir lo que uno necesita, pero también entendiendo la historia del otro también nos ayuda a ser más empáticos y ponernos de alguna manera en la posición en la que está la otra persona por algún momento. Incluso puede ser un alivio para la otra persona que uno intente entender lo que le está pasando. Entonces, es cuando uno dice, ¿sabes qué? Pero me dijiste esto, pero no te entendí. Explícame por qué no te entendí. Cuando tú ves que una persona está haciendo todo el intento por entender tu situación, te alivia.
Es como cuando uno tiene un malestar y una persona te dice, ¿cuándo empezó este malestar? ¿Dónde has sentido este dolor? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Le ha pasado antes? Y cuando esa persona llega a una conclusión, uno dice, en base a todo lo que yo ya le conté, llegó a esta conclusión y uno le cree a esa persona. En las relaciones familiares, de pareja, también en la medida que uno se muestra interesado o interesada, tiene más posibilidades de que esta relación se fortalezca. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Si alguien cercano a nosotros está estresado o estresada, tomemos eso como una oportunidad para consolidar nuestra relación. Yo estoy seguro que van a salir frutos muy bonitos de esa oportunidad. Y si lloramos juntos, bueno, lloramos juntos si nos vamos a reír, nos reímos juntos si salimos a caminar y no tenemos ni uno para salir a servirnos algo, pero es el momento el que hace que se marque la diferencia y le demos un paréntesis en la rutina de nuestro ser querido. Me quedo dando vuelta a eso que mencionabas, de ser sinvergüenza nomás y comentar lo que uno siente, evidentemente siempre con respeto, pues Claro. señora, no se agarre de cualquier cosa, pero porque siento que muchas de las personas dicen, cuando yo ya tengo que decir lo que espero de ti, ya no quiero recibirlo. Y en realidad no, porque lo más efectivo es que uno pueda verdaderamente poder tener esa comunicación clara, específica, porque uno no sabe lo que los demás puedan esperar que uno sienta. O sea, en lo absoluto, eso no pasa por arte de magia, uno tiene que lograr comunicarse de una manera, con las mejores herramientas posibles. Exactamente, sí, y claro, uno puede ir normalizando esto de pedir lo que necesito. Ahora que eso te sirva como prueba. Si ya lo pediste claramente y la persona no cumplió, lo volviste a pedir súper claramente y no cumplió, de pronto con esa persona, al menos en ciertas tareas, no podemos contar porque no cumple con los acuerdos. Pero tú ya hiciste la prueba. O sea, a esta conclusión no llegaste suponiendo, sino que habiendo pedido las cosas claramente. Entonces, incluso hagan el ejercicio de ver su WhatsApp cuando ustedes piden algo. ¿Se entiende ahora que yo leo esto después de una semana? ¿Se entiende lo que yo necesitaba? O a lo mejor necesitaba más claridad. Sabes que por WhatsApp no te puedo explicar. Te puedo llamar o mándame un audio o explícame bien, pero en la medida que uno se comunique bien, le deja más clarito el escenario al otro. Porque el otro no sabemos qué está haciendo. Va a la locomoción, está trabajando, está en el baño y no está leyendo mientras está en el baño. No sabemos, entonces hay que entregar información para que no sintamos vergüenza de pedir lo que estamos necesitando. Así se hace más coherente la relación que tenemos. ¿Hay personas que tienden a estresarse más que otras? ¿Y de qué depende si es así? Sí, uno puede estresarse más, por ejemplo, cuando esta situación estresante que estoy viviendo ahora, ya la he vivido antes y no la he logrado resolver como a mí me hubiese gustado resolverla. Entonces, por ejemplo, si yo con frecuencia estoy teniendo problemas, por ejemplo, con el baño de mi casa y nuevamente tengo este problema, te estresa porque dices, bueno, si ya esto se arregló, ¿qué pasó ahora? Nuevamente tengo que empezar a hacer este proceso. Cuando ya tenemos una historia de situaciones que nos anticiparon que esto era estresante, puede ser que ahora venga nuevamente el estrés. Nuestra historia personal a veces marca la manera en la que vamos a responder para más adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Anticiparme. Yo sé que lo que viene ahora es súper estresante, pero el reconocerlo a mí me ayuda a prepararme. Sé que voy a tener que llamar a una persona en específico. Ahora ya sé que no voy a tomar decisiones tan rápido, sino que lo tengo que conversar con mi presupuesto, porque a lo mejor que nuestro presupuesto se desajuste es otro tema que hace que el estrés se mantenga. Hay otras veces en las que el estrés, uno puede estar más vulnerable al estrés cuando el ambiente alimenta ese estrés, como cuando a esta fogata se le echa más leña, incluso viene alguien y con benzina, ya, tenemos ahí, esto hace que se aumente. Entonces es ahí donde uno puede ver, claro, yo estoy estresado y estresada, y el ambiente está colaborando para que esto aumente o está colaborando para las soluciones. Por ejemplo, en entornos donde tenemos muchos problemas, esto suele pasar en los entornos laborales. Tenemos reuniones extensas, 2 horas de pura reunión. Y después uno dice, ¿y qué sacamos en limpio? Casi nada. Una conclusión. Una conclusión, estuvimos hablando, nos paramos, pero ¿cuál fue la conclusión? Entonces es el riesgo de que una persona quede sobrecargada y que los demás sigan haciendo su vida laboral. Entonces, ver cuánto aporta el ambiente, porque a lo mejor en este momento de mi vida el ambiente está echándole gasolina o más leña a este fuego que se enciende con el estrés. Pero de pronto tenemos que intencionar a que el ambiente más bien traiga paños fríos sobre esta situación para poder salir adelante.
Jorge, queremos agradecerte por esta conversación, por este tema tan interesante que probablemente usted en su casa le encantó. Si quiere manejar más información de los servicios y todo lo que nos entrega Jorge, lo puede hacer también a través de sus redes sociales que vamos a ver a continuación. ¿En qué has estado, Jorge? ¿Qué has estado compartiendo recientemente? Ahí, bueno, en mi Instagram pueden ver más información sobre salud mental, entonces hay hartos materiales bien interesantes. Ahora estoy preparando una guía para poder compartirles, es una guía exclusiva para los amigos y las amigas que me siguen en Instagram para hablar sobre la prevención de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La estoy escribiendo, así que prontamente les estaré compartiendo cómo la pueden descargar de manera gratuita. Qué bien, qué interesante este y otros temas que siempre conversamos contigo. Te agradecemos muchísimo, Jorge, por ser parte de tu conexión matinal. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Sí, si quiere revivir algún momento, también lo puede hacer a través del canal de YouTube de Canal TVR. Ahí están todos los encuentros que hemos tenido con nuestro psicólogo Jorge Escudero. A usted también por querer participar, enviarnos sus preguntas y obviamente por la preferencia y sintonía. Así es, mañana los esperamos nuevamente desde las 8, bien tempranito. Nos permite ingresar a sus casitas en otro capítulo de Tu Conexión Matinal. Chao, chao. ¿De qué me sirve preocuparme? Vaya afán de arruinarme